Encantada de recibirla. Igualmente. Bienvenida, me decía la doctora. Madre mía, Julia, estoy agotada porque a estas horas tenía la consulta llena. Me he venido a resolver las dudas de los espectadores y sin parar la consulta, ¿verdad? Los problemas La verdad es que estéticos nos preocupan a todos. A todos, A todos. absolutamente a todos. Mayores, pequeños, todos. Y hoy hablamos, doctora, de algo que yo creo que preocupa a hombres, mujeres y a diferentes edades. Yo leí ayer un artículo que me llamaba la atención, un chico joven de 25 años, esa mañana que se levanta y se mira al espejo y dice, uy, parece que hoy tengo menos pelo. Pero bueno, se va a trabajar creyendo que es algo que fortuito, ¿no? Pero al día siguiente se vuelve a mirar al espejo y vuelve a ver que tiene menos pelo. Y es que a partir de los 25 años, por desgracia, empezamos a perder pelo, sobre todo los varones. La verdad es que sí, los varones muchas veces, por causa hormonal, suele ser lo más importante, lo más frecuente. También a lo mejor el estrés depende, pues hay gente y sobre todo varones que el inicio de la actividad profesional genera también estrés y entonces un poco las hormonas, la herencia, la alopecia androgénica comienza y el estrés pues bueno, pues empieza a hacer también que el pelo vaya cayendo mucho más rápidamente. Julia. Pero se puede remediar, que es lo importante. O sea, no tenemos que conformarnos con mirarnos al espejo e irnos tristes a trabajar, porque esto va a influir muchísimo en nuestro estado de ánimo y incluso también en nuestras relaciones sociales y también en nuestras relaciones laborales, con lo cual ponemos una solución a esa alopecia. Existen distintos tipos de alopecia, doctora. Sí. Hay muchos tipos de alopecia. La alopecia, pues por ejemplo, la más frecuente en los hombres es la androgénica o androgenética, que se debe a las hormonas. Las alopecias también de la menopausia en las mujeres a partir de la entrada en la menopausia, de perder la regla, también suele ser algunas veces una alopecia. Hay dos tipos, una alopecia en donde todos los folículos empiezan a empequeñecerse, el pelo empieza a hacerse más fino, menos densidad de cabello a nivel general, y luego también hay un patrón muy parecido al del hombre, muy parecido a la alopecia androgenética, parecida hormonalmente como la del hombre. Y luego hay muchísimos más tipos de alopecia, porque existen las alopecias por anemia, muy frecuente, por ejemplo, después de un parto. Muchas mujeres, después de haber dado a luz, suelen tener anemias y entonces esas anemias le producen la caída del cabello. También gente joven que no se alimenta muy bien, que a lo mejor está haciendo dietas de adelgazamiento, entonces el pelo empieza a caerse porque aparece problemas de anemia, falta de hierro, falta de ácido fólico. Entonces hay que hacer una reposición de estas faltas que tienen las mujeres. Sobre todo mujeres son las que más frecuentemente tienen anemia. Pero luego otras enfermedades y otras patologías, como por ejemplo enfermedades, por ejemplo problemas tiroideos, también pueden ocasionar la caída del cabello. En pacientes que han sido tratados oncológicamente, pues todos o casi todos que están con quimio y radioterapia suelen perder el pelo. La caída del pelo muchas veces por la quimioterapia se suele recuperar, pero hay veces que no podemos recuperar toda la densidad del cabello. En cuanto se han terminado los ciclos, pues puede intentarse volver a recuperar, aunque no todo el cabello. Pero también hay otras alopecias, como por ejemplo son las ocasionadas por uno mismo. Hay veces que las personas están nerviosas y con el movimiento del pelo o tirarse de las cejas, porque también existe la alopecia en otras zonas. Mucha gente ahora se estará sintiendo identificada, ¿verdad? Que a lo mejor pues te encuentras preocupado por cualquier cosa y todos hemos visto a algún amigo, algún compañero de trabajo enredándose el pelo en el dedo y tirándose de él, un gesto que puede parecer no significativo, pero sin embargo puede traer consecuencias. Exacto, puede traer consecuencias porque muchas veces no solamente se tiran a lo mejor de mechones del pelo y es donde producen la pérdida del cabello y la alopecia, sino que hay gente que tiene mucha manía de tirarse de las cejas, de las pestañas, y es una tricotilomanía, es decir, una especie de obsesión por tocarse, tirar del pelo, tirar de las zonas donde hay pelo. Entonces en esas zonas se van a producir alopecias. Pero, Julia, hay muchas más. Hay, por ejemplo, las alopecias en donde no hay ni problemas hormonales, ni problemas de ningún déficit, ni de hierro, ni de vitaminas, donde solamente nos lo ocasionamos nosotros, por ejemplo, con la utilización de moños recogidos, las horquillas, el estirar el pelo, con la utilización continuada de gomas que tiran del pelo, algunos adornos, las extensiones, todo eso va haciendo que el pelo se parta,
tire, traccione, y se llaman alopecias de tracción, por ejemplo. Así que hay muchas alopecias, luego también asociadas a patologías, como por ejemplo el cuero cabelludo seborreico, es decir, la dermatitis seborreica muchas veces ocasiona también caída del cabello, así que hay muchísimas. Muchísimas, y queremos sobre todo que la gente nos cuenten si tienen algún tipo de alopecia y quieren buscar una solución. ¿Se ha notado un cambio extraño en su pelo últimamente? 925 28 87 91. Marquen el teléfono y consultan todas las dudas que tengan con la doctora María José Barba, especialista en medicina estética. Nosotros hemos salido a la calle, doctora, Sí. para preguntar a la gente si utiliza algún remedio casero, que luego hablaremos con usted si esos remedios son válidos o no, para intentar frenar esa caída de pelo o esa posible alopecia. Hemos salido y esto nos hemos encontrado. Muy buena, señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Katy. Katy, una preguntita. Estamos preguntando sobre el remedio de la abuela para el pelo. Oh, ¿Usted qué usa? ¿Cómo cuida su pelo? pues mira, aunque pareja mentira, sigo utilizando el champú de biotina, con biotina. Tengo muy poquito pelo porque ya soy muy mayor, pero llevo utilizando el de biotina como 3 años. Yo cada vez que voy a la playa y la piscina me echo mascarilla para las puntas, para que no se ponga mal. Sí, yo una vez a la semana siempre me echo la mascarilla y me la dejo toda la noche, y otras veces me echo como que es una mascarilla de huevo con aguacate. Y... Remedio de la abuela, ojo. Como ves, tengo el pelo bien, no sé si será debido a eso o será casualidad. ¿Usa gomina? Pues no, ¿Ni espuma? mi edad no me lo permite. ¿La ha usado alguna vez? No, nada, nunca. Nada, siempre ha ido así. Yo siempre así. Yo si me quedo calvo, me quedo calvo. Yo no... Pues yo recuerdo muy antiguamente, antes de que se llevaran los acondicionadores para suavizar el pelo, que mi madre me decía que en el último aclarado me echara un chorro de vinagre. Y la verdad que sí que suavizaba. Ahora que no nos ve nadie, ¿os enamoraríais de un calvo? Bueno, ya ahora mismo no. No, ahora mismo A lo mejor de mayor, pues yo qué sé, si es buena Sí, pero persona. ahora no. Ahora no. Ay, bueno, venga a disfrutar. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora, la verdad es que los calvos, pobrecitos, hoy se habrán quedado un poco así, porque la población calva en nuestro país, fíjese, leí ahí un dato que 6 millones de españoles pueden padecer alopecia, o sea Sí. que las cifras son altas, hay más calvos de lo que nos pensamos. Es verdad, hay muchísima gente que, bueno, pues presenta alopecias, hay veces que solamente nada más que en el grado 1, cuando suelen ser nada más que las entradas, el grado 2, las entradas y un poquitín la parte superior, grado 3, grado 4, hay evoluciones de la alopecia, pero bueno, hay gente que lo lleva muy mal y entonces intenta remediar antes de que se le caiga el cabello, y hay hombres que lo llevan muy bien, es decir, que piensan que es algo de ellos, es algo que les da personalidad e incluso se rapan el pelo para ir totalmente sin pelo. Así que todo es una opción, pero también hay opciones para aquellos que quieren mantener y bueno, y por lo menos que no pierdan el pelo que hasta ese momento tienen. Así que hay opciones para todo. Esos remedios que nos comentaba la gente, bueno, no hacen mal, lo hablábamos también el otro día. Sí, bueno, la utilización de champús, a lo mejor con vitaminas, la utilización de el vinagre, la manzanilla, son remedios caseros que ayudan a suavizar un poquito la fibra capilar. No van a hacer que no se caiga el pelo, sino que hay dos cosas. El otro día hablábamos que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de pelo, dos cosas: lo que es la fibra capilar, lo que estamos viendo, y lo que es el folículo capilar, que está por debajo del cuero cabelludo. Entonces hay veces que la fibra capilar está muy destrozada, muy estropeada por las agresiones de las planchas, los tintes, la temperatura, la tracción, los secadores, el sol. Entonces se ve un pelo externamente muy feo, pero a lo mejor el folículo está muy bien porque está bien nutrido y funciona muy bien, y entonces ese pelo, cortándole, que muchas veces dicen, si te cortas el pelo te va a salir estupendo. Bueno, pues el folículo, si está sano y está bien, cuando uno se corta lo que tiene mal, el nuevo pelo sale perfectamente. Pero hay veces que uno aparentemente parece que no tiene muy mal la fibra capilar, lo que vemos externamente, pero sí internamente el folículo empieza a empequeñecerse, a que se cae un pelo y no es reemplazado por otro, entonces empieza a haber pelo débil, fino, con poca densidad.
es un signo de alarma. Hay que cuidar porque nuestro productor del pelo, el folículo, está, bueno, diciendo socorro. Diciendo socorro, con lo cual eso tenemos que vigilarlo. 925 28 87 91, marquen ese número de teléfono para pasar a la consulta médica con la doctora María José Barba, especialista en medicina estética. Seguramente que muchos de ustedes habrán notado últimamente que tienen menos pelo, su marido incluso ha empezado a perder pelo en esta zona, ¿verdad?, de la coronilla, que es donde empezamos a notar esa pérdida. Hablamos también de un tipo de alopecia que me llamaba a mí la atención y la padece más gente de la que nos pensamos, que es la alopecia areata. O universal. ¿En qué consiste? La alopecia areata son pequeños círculos, no es una alopecia que empieza en trozos y va extendiéndose, sino que son pequeños círculos que aparecen en el cuero cabelludo, en la zona de la cabeza, en cualquier parte. Pueden aparecer en la zona de la nuca o puede haber varios. Y normalmente la alopecia areata se suele deber sobre todo al estrés. Lo padecen además muchos niños, ¿eh? Muchos niños. Muchos niños, pero niños, me refiero, cuando hablo de niños, niños pequeños, no adolescentes, sino niños a lo mejor que empiezan la guardería. Ahora que estamos en la vuelta al cole, inmersos, hay que vigilar esto. Sí, hay que vigilarlo porque no es que ellos se tiren del pelo o su estrés provoque, sino que el estrés hace que en zonas concretas y determinadas, en forma de círculos, el pelo deja de crecer. Se cae y deja de crecer. Parecen como calvitas. Dejando calvitas, exacto, así todas dispersas por el cuero cabelludo. Hay que pensar que ese tipo de alopecia, gracias a Dios, es la alopecia además que se suele fotografiar siempre cuando se quieren vender algún producto para la caída del cabello. Se dice antes y después, y lo que presentan a lo mejor es una alopecia areata, que es una alopecia, pero no una verdadera alopecia, porque en cuanto se cuida, se trata el estrés, se reduce el estrés y bueno, a lo mejor se utilizan champús o lociones con corticoides que estimulen, la alopecia se cura. Es decir, vuelve a salir perfectamente el pelo y no hay ninguna afectación del folículo. Así que bueno, muchas veces es la trampa que se cogen fotografías de antes y después de un tratamiento cuando no es una alopecia androgénica, que tiene más difícil solución. Pues tenemos que vigilar en nuestros pequeños, en cualquier adulto también puede aparecer, esas pequeñas manchitas, ¿verdad? Esas pequeñas calvas que son un signo de alarma. Incluso también pueden aparecer pérdidas de cabello en otras partes del cuerpo. Sí, pues incluso pueden aparecer pérdidas de cabello, pérdidas en las cejas, caída del pelo de las cejas, caída de las pestañas. Por eso que en distintas partes del cuerpo, y como son pequeñitos, pues bueno, el vello corporal es muy finito y no es muy apreciable, pero sobre todo en la cabeza, las cejas y las pestañas hay que cuidar con ellos y bueno, cuando se les lava, no echarlo en balde o en saco vacío, sino ponerle un remedio, llevarlo al médico para que solucione el estrés del peque. Sobre todo es muy frecuente en los peques, así que hay que solucionar su estrés porque también se estresan con un cambio brusco, con cambios habituales de horario, así que hay que solucionárselo. Hay que solucionarlo. Diagnóstico para las alopecias, doctora. Es muy importante siempre, primero, hacer una analítica de sangre. Después de la analítica de sangre, identificar si falta algo en una analítica general de sangre. Cuando se hace una analítica general de sangre y se ve que está todo perfectamente bien, identificar, bueno, hormonas, hierro, etcétera. Pero cuando eso vemos que está perfectamente bien, entonces tenemos que ir un paso más allá. Es decir, a lo mejor hacer algún estudio más de punción tiroidea, para poder hacer un diagnóstico exacto de con qué alopecia nos estamos enfrentando. Porque si no hay una buena relación médico-paciente, no hay una sinceridad de explicar, pues me pasa, no me pasa, no como mal, tengo estrés, muchas veces, bueno, pues se meten todo en un saco y a lo mejor dicen, bueno, se te cae el pelo, vamos a utilizar unas vitaminas, un vasodilatador y ya está. Pero no hemos encontrado la causa, hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Vamos a buscar la causa de nuestro espectador, nos llama desde Cáceres, desde el Valle del Jerte. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, don Luis? Muy bien. ¿Y tú, Guli? Estoy muy bien. Te veo mucho. Muchas gracias. Me alegro Castilla-La Mancha porque tiene un arte en toro, en la copla, en todo, que yo soy un aficionado a ello. Muchas una gracias. alegría muy grande. Vamos a ver. Muchas gracias, Luis. Quería preguntar
para mi señora. Mi Sí. señora tiene una depresión bastante muy grande porque hace 14 años se la mató un chaval de 23 años. No vamos a entrar en más. Se la Ya. cae, se va quedando calva. ¿Qué solución me da la doctora o la que está ahí? Bueno, primero, ¿cuántos años tiene su señora? Porque todo es muy Bueno, importante. Mi señora ya es muy vieja, yo soy un chaval, 65 años. 65 años. Madre mía, Bueno, joven, pues joven. las dos cosas. Muchas veces un gran shock personal, pues por eso, por la pérdida de un familiar muy cercano y con más que es un hijo. Y después de haber perdido la regla, se juntan las dos cosas. La depresión, muchas veces la medicación antidepresiva también puede ayudar a que se caiga el pelo, y la falta de la regla. Entonces, bueno, tendría que ir al especialista a hacerle un buen estudio. Y con ello, pues, identificar si hay que dar algún estimulante de la nutrición del folículo capilar, pues un vasodilatador, si necesita algún suplemento, y controlar un poco, pues, la depresión, que, bueno, es algo que se lleva muy mal, pero hay que intentar controlarla. ¿Sí? ¿Y podía Bueno. tomar algún tipo de tratamiento, algunas vitaminas que mejoraran un poco? Hay que hacer un buen diagnóstico. Hemos dicho que para hacer un buen diagnóstico hay que ver a la persona, hay que identificar el tipo de cabello, cómo lo tiene. Pero hay una incluso- solución. Pero, hay una solución. exacto, hay por lo menos la solución de poder Bueno. frenar, si no podemos recuperar todo el cabello que ella ha podido perder, frenar esa caída de cabello y hacer que por lo menos mantenga el cabello que tiene, pues eso, controlando su depresión y controlando si tiene algún déficit o alguna alteración normal que hay después de la menopausia hormonal. Una pregunta. Sí. Sí, Luis, díganos. Que para eso, para que la mande a un especialista, tendrá que ir al médico suyo de cabecera, que la mande un volante, ¿no? Exacto, Exactamente, al claro. médico de cabecera y que la mande al dermatólogo, Exacto, que la mande al dermatólogo. al especialista. Y si no, al endocrino, empezar por el endocrino o el mismo médico de cabecera, iniciar el tratamiento de su depresión. Y entonces va a ser una interrelación de distintos especialistas. Es decir, el médico de cabecera controlar su depresión, si no tendría que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, el endocrino y el dermatólogo. Entonces todos juntos podrían identificar el tipo de alopecia y poner un tratamiento en conjunto para que no pierda el pelo. Pues muchísimas gracias, Luis, un beso para usted y para su mujer y para todos los vecinos del Valle del Jerte. No nos movemos de Cáceres, nos trasladamos a Navalmoral de la Mata. Y está Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Hola Mari Carmen, cuéntenos. Mira, mi consulta no es para mí, es por una amiga. ¿Sí? Claro. Pues ella tenía antes muchísimo pelo, lo Sí. tenía rizado, tenía mucho, pero a raíz de que su marido falleció, También. pues Ah. empezó a caerse el pelo. Claro. Y entonces ahora tiene muy poquito Ujú. y muy fino, Sí, y pues como prácticamente se la ve la cabeza, sí, de lo finito y lo poquito que tiene. sí. Entonces yo llamo para ver qué solución puede tomar, porque cada vez se la cae más. Claro, es algo parecido que está el caso anterior, en el que se juntan varias cosas. Muchas veces la edad, la entrada de la menopausia, que hace que se caiga el pelo, que se haga más fino, menos denso, y bueno, pues también las depresiones. Es decir, el caer en una depresión importante hace que uno esté mal, esté estresado, hasta a lo mejor en su depresión puede que no tenga ganas tampoco de comer adecuadamente, equilibrado, y No, es ella, perdón. Sí, Sí, Ella, díganos. sí, no, ella de depresión no tiene. Ella sale, hace una vida normal, baile, o sea, depresión no tiene, nada más que a raíz de ahí empezó a caerse Del pero disgusto. del depresión disgusto. no Claro, tiene. pues bueno, pues el disgusto, y bueno, hay que mirar las hormonas, porque seguro que mucho también es por problema hormonal, es decir, falta de estrógenos después de haber perdido la regla, y se puede intentar recuperar, por lo menos. Muchas veces hablamos que cuando la alopecia ya es muy importante y muy avanzada, a lo mejor no podemos recuperar todo el pelo que uno tenía anteriormente, pero por lo menos mantener lo que se tiene y tenerlo de buena calidad. ¿Cuántos años tiene su amiga, Mari Carmen? Pues tiene 66.
Claro. Justo. Exacto. Aproximadamente entre los 40 y los 55 años es la época y el periodo en el que las mujeres entran en la menopausia. Entonces, cuando ya se entra en la menopausia, la pérdida de los estrógenos hacen que se caiga el pelo. Así que, pues bueno, pues un problema emocional muy importante, la entrada de la menopausia. Así que el tratamiento, lo más seguro, puede ser un tratamiento sustitutivo, a lo mejor hormonal, estimulación del folículo piloso, pero por lo menos mantener la caída del pelo, que no avance. ¿Y eso que se lo puede mandar el médico de cabecera? Sí, tendría que ir al médico de cabecera, si va a la Seguridad Social, y entonces el médico de cabecera es el que iniciaría a lo mejor el diagnóstico con las pruebas que se tienen que pedir, y después le mandaría a lo mejor o al ginecólogo, si tiene que ponerle un tratamiento sustitutivo hormonal, o al dermatólogo o al endocrino, dependiendo un poco de la valoración del médico general. Exacto. Ajá, vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso para ti y para tu amiga. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego. 925 28 87 91. Marquen el teléfono para pasar a la consulta con la doctora Barba. Ya hablamos de alopecia. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarla. Doctora, hablábamos de los distintos diagnósticos, de los distintos tratamientos, y hay diagnósticos que tienen un efecto muy rápido. Por ejemplo, cuando para los varones que empiezan a notar esa pérdida de caída de pelo, un principio activo que se está utilizando mucho, que es el finasteride, que está funcionando muy bien. Pero el otro día yo además veía un reportaje en televisión que también puede tener otros efectos secundarios que también tenemos que contar. Bueno, mínimos. Hay que pensar que el finasteride se vio que hacía que no se cayera el pelo o que saliera nuevo pelo en aquellos pacientes que tomaban una dosis adecuada para el carcinoma de próstata. Es decir, en aquellos pacientes que estaban tratados de carcinoma de próstata y se les daba la medicación, bueno, pues se veía que les salía el pelo. Entonces fue algo por casualidad donde se empiezan a hacer estudios y se ve que el finasteride funciona estupendamente en la caída del pelo. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se automedica. Entonces, en vez de tomar verdaderamente el finasteride específico para la caída del pelo, por cuestiones de que me parece más barato, no me parece, esto me es más fácil, me lo dan sin receta y muchas cosas de estas, pues la gente se automedica. Entonces hay gente que utiliza las pastillas del carcinoma de próstata, que no es el indicado para la caída del cabello, para su caída del cabello. Y lo que hacen es cortar la pastilla en 2, 3 trocitos y claro, nunca se hace verdaderamente los cortes perfectos, no es la dosis adecuada, por eso el finasteride, que tiene su nombre comercial específico para la caída del cabello, tiene la dosis exacta que hace que el cabello vuelva a crecer, que mantenga el cabello sin efectos apenas secundarios. Entonces es muy importante el utilizar las cosas para lo que se han diseñado y la dosis para lo que se ha diseñado. Entonces sí, cuando no se utiliza la dosis adecuada es muy frecuente el que pueda haber problemas, sobre todo sexuales, problemas de erección, apetito sexual, que con el finasteride son apenas inapreciables o despreciables los casos que pueden padecer ese problema. Entonces el finasteride para la alopecia. Así que bueno, yo recomiendo siempre que nunca se automedique uno y siga las pautas del médico, que no digan, pues me han dicho que esto es más barato y si me lo corto en 4 me sale 4 veces más barato, y tomarse cualquier cosa que uno encuentra, pues eso, por ahí. Pues queda dicho porque mucha gente consume este tipo de medicamento, entonces yo quería hacer hincapié en este tema. Doctora, nos vamos ahora hasta Albacete. Milagro, buenos días. Hola, Milagros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Vamos a ver, yo para mí no es mi nieta que tiene 13 años. Sí. Y empezó a caerse el pelo así por los lados, hacia arriba de las orejas, porque ya tiene mucho pelo, bueno, tenía. Y ya lleva a lo menos 6 o 7 meses que han ido al médico del pelo. Sí. Están yendo al psicólogo, pero a la chiquilla se le sigue cayendo el pelo, un montón se le cae. Bueno, en principio sí que están haciendo, me refiero que perfectamente a los médicos que tienen que ver cómo está la niña.
Con la edad que tiene hay que descartar que no haya un déficit de hierro, porque el inicio de la regla, la menarquia, es cuando empiezan a tener la regla, los desarreglos hormonales, las reglas abundantes, luego no reglas, todo eso hace que se pierda mucho hierro. Entonces el descartar, el que no tenga falta de hierro, de ácido fólico, de la enzima transportadora del hierro, la transferina, todo eso es muy importante. Pero está en la adolescencia, que también es muy importante, muchas veces el estrés. No parece que, bueno, con la edad que tiene vaya a ser una pérdida de cabello de tipo hormonal en principio, pero hay que controlarlo también. Y si ni el psicólogo puede a lo mejor controlar su estrés y no es debido al estrés, si no es debido a la falta de hierro, a lo mejor tendría que ir al ginecólogo porque puede tener algún problema. Por ejemplo, ovarios poliquísticos, que es una patología sencilla, simple, fácilmente tratable, que pero también puede producir alteraciones hormonales femeninas que haga que en la adolescencia pues haya alteraciones, acné, granitos, caída de cabello, pelo muy graso. Así que, si no, también habría que no descartar una visita al ginecólogo. Vale, es que en un principio se le caía el pelo adelante, y luego le salió, pero luego le empezó a caérsele por detrás también, y ahora se le ha caído una barbaridad. Claro, por eso, porque si no es estrés, porque esté bien controlado, si no es alguna alteración de la bioquímica normal, pues como hemos dicho, el hierro, habrá que buscar a lo mejor una pequeña alteración ginecológica. Y muy frecuente en los adolescentes tienen ovarios poliquísticos que pueden provocar todas esas cosas. Así que si no, una visita al ginecólogo no estaría de más. Vale, muchas gracias. Nada. Pues muchas gracias. Milagros, ya nos irás contando qué tal va su nieta. Gracias. Adiós. Hasta Un luego. abrazo. 11:47 minutos, 925 28 87 91. Pasen a la consulta con la doctora María José Barba. Doctora, le voy a preguntar dónde tiene usted la clínica, porque está llamando mucha gente, entonces para decirlo también, porque es otra de las preguntas importantes para que la gente pueda ir a visitarla. ¿Dónde está? Bueno, Julia, yo estoy en Madrid, en la calle Orense, en el número 29. Entonces, si quieren buscarme, con que pongan en cualquier buscador de internet doctora Barba, aparecerán los teléfonos o el mail para que puedan contactar con mi clínica o conmigo personalmente. Pues ahí queda apuntada también la dirección de la clínica de la doctora Barba. Mientras tanto, ustedes pueden hacer esa consulta previa en este programa en Castilla-La Mancha en el Corazón. La doctora Barba además responderá amablemente, como hace cada vez que viene, a todas las dudas que ustedes tengan. Nos contaba ese caso, ¿verdad?, de la niña que también mencionábamos al comienzo del programa. ¿Son diferentes los casos de un niño pequeño que comienza la guardería a este caso de una niña que ya está en una etapa en la adolescencia? Adolescente? Sí, son diferentes. Es muy frecuente para que no confundamos. Claro, que la areata y además, bueno, pues ahora no se ha comentado que hay círculos de calvicie. Sino pérdida, decía Milagros. Exacto, un poco difuminada o difusa en la zona frontal, luego en la zona encima de las orejas, en la zona parietal, temporal. Es diferente. La areata son círculos muy definidos donde no hay nada de pelo. Y lo otro es una pérdida progresiva, difusa, difuminada. Entonces, en los niños es más frecuente la areata y en la adolescencia es falta de hierro muchas veces, problemas con el hierro, el ácido fólico, y en las niñas hay que mirar mucho que, bueno, empiezan a tener la regla, pérdida de sangre, pero a lo mejor también ovarios poliquísticos, que es una patología, digamos, benigna, pero es una patología que causa pues piel grasa, cuero cabelludo graso, pelo graso, que podemos ver asociados. Otros síntomas asociados y muchas veces también la caída del pelo, aumento del vello corporal, entonces se cae el pelo de la cabeza, pero y aparece aumenta como más vello en el cuerpo, también podemos, es significativo eso. Exacto, aparece pues en la zona de la mandíbula, el vello, en los bracitos, en los brazos, en la mandíbula, que molesta mucho, pero parece que uno dice, bueno, me depilo totalmente con láser y ya está, pero todos esos signos hay que mirarlos muy bien para hacer el diagnóstico. Y bueno, es lo que decíamos, en la adolescencia no descartemos el hacer una visita al ginecólogo, que por lo menos una ecografía para detectar a lo mejor ovarios poliquísticos, detectar una alteración claro, ginecológica. Sería un diagnóstico y podríamos poner, o se podría poner el tratamiento mucho más exacto a esa caída de cabello. Eso es, pues ahí nos ha orientado muy bien. Doctora, nos vamos a Villarrobledo, Albacete. Ahí está Araceli. Buenos días, Araceli.
Hola, Araceli. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su consulta? Pues que se me cae mucho el pelo, como a todas las que están llamando, creo. ¿Cuántos años tiene usted? 66. Justo además nos está llamando mucha gente de esa edad, ¿verdad? Es verdad. Porque, bueno, muchas veces no pensamos, pero que tiene problemas de huesos, Araceli. Pues sí, me duelen un poco las rodillas, bueno, pues piense que con la edad, a partir de los 35 empezamos a envejecer y nos empieza a envejecer todo. Muchas veces solamente hablamos del corazón, de que pierdo memoria, de mis huesos, pero el pelo también. Entonces el envejecimiento general del cuero cabelludo, del pelo, del folículo y la falta de hormonas, de los estrógenos sobre todo después de la menopausia, son una causa muy importante para que se pierda el cabello. Debe de ir a un profesional del cabello para que haga un buen diagnóstico si es una alopecia generalizada porque se le debilita todo el folículo y lo que tiene es muy general, o localizado para que ponga exactamente el tratamiento. Y ya con la edad que tiene, no de volver a tener su melena de 18 años, pero por lo menos mantener el pelo que tiene y que no siga el proceso de envejecimiento y de pérdida progresiva, ¿vale? Sí, le quería comentar también si es normal, aparte de la caída, yo lo he tenido siempre seco, que me duraba limpio 6 y 8 días, pues ahora lo tengo graso, ahora a estas alturas. Sí, puede pasar por eso, porque cuando se entra en la menopausia, los cambios hormonales son importantes, son bruscos, entramos en una parecida situación a la de los hombres, en donde aparece más grasa en el pelo, más tendencia a que se caiga, y eso se debe a que perdemos la cantidad de estrógenos. Así que, sí, dígame. Perdona, estamos hablando de la menopausia, pero yo tengo la menopausia hace ya 1000 años. No, bueno, estamos hablando 18. de después de la menopausia. Claro, la menopausia empieza con pequeños trastornos de pérdida de estrógenos, alteraciones de regla sí, regla no, pero luego cuando se instaura la pérdida total de la regla, está instaurada la pérdida total de la producción de los estrógenos femeninos. Entonces entramos en una situación muy parecida al pelo y a la piel del cuero cabelludo de los hombres, es decir, una pérdida muy parecida como la pierden ellos, con más grasa, el pelo permanece menos tiempo limpio, entonces tendrían que verle y ponerle un tratamiento un poco entonces más... un especialista, perdona, que... Sí, dermatólogo, un especialista del cuero cabelludo, de la caída del pelo. Estamos apañados. Estamos apañados, hay que ir al médico de cabecera y que le derive el dermatólogo para evitar esa caída del pelo. Exacto. Araceli, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos distintas preguntas que nos han llegado de muchos sitios, como están ustedes viendo. Nos hemos ido también a la calle, a una peluquería, y nos llega esta pregunta. Ay, Juli, que me he venido a la peluquería. ¿Sabes tú que con la doctora Barba hablamos de las cosas del pelo, de la caída y la no caída? Y yo estoy aquí, me he venido con mi amiga a ver que me haga un pequeño tratamiento. Yo no sé, vamos a preguntar a la doctora si es bueno lavarse el pelo todos los días o tenemos que dejar espaciado el tiempo. Bueno, el pelo hay que limpiárselo o lavárselo cuando lo necesita. No todas las personas tienen el pelo muy graso, excesivamente graso, para necesitar que se lave todos los días. Pero no es una aberración lavarse el pelo todos los días. O sea, no está prohibido. No, no está prohibido. Porque aquellas personas que tienen mucha grasa, una dermatitis seborreica a lo mejor, o excesiva grasa en el cuero cabelludo, la grasa puede hacer que el pelo se estropee y se caiga. Entonces sí que está permitido perfectamente el que usando un champú para la grasa, para controlarla y de uso frecuente, podamos tratar esa grasa y limpiar el pelo todos los días y poco a poco con el tratamiento poder ir espaciando el lavado del pelo. Dependiendo del tipo de pelo, pues así será la frecuencia con la que lo lavemos. Exacto. Nos vamos a Manzanares, doctora, allí está Marina. Buenos días, Marina. Hola, Marina. Buenos días. Muy buenos días, díganos su pregunta. Pues mira, yo me estoy perdiendo el pelo todo de la parte de adelante como los hombres. Sí, claro. Y es que yo creo que tiene una explicación. Estoy en diálisis. Y ahí se me han ido todos los dientes también. Sí. Y el pelo se me está, porque me voy a quedar sin nada mismo. Ya se me clarea mucho la cesera.
y quisiera saber si me dan alguna orientación. Bueno, está en diálisis, entonces su problema renal puede ocasionar el que, bueno, pues no haya una buena bioquímica como analítica en su sangre y alteraciones bioquímicas que a lo mejor primero habría que, bueno, tratarlas. Entonces, su médico, su nefrólogo, pídale que le haga unos análisis frecuentes, que le controle la bioquímica, que le controle el hierro, que le controle las vitaminas. Ahora tengo el hierro muy alto. Claro. Tengo lo que son las ferritinas, tengo. Sí, por eso que le controle porque... 8.000 y pico, 8.865 tengo. Claro, necesita que su nefrólogo o el endocrino que le esté llevando le haga un control total y le ajuste un poco la bioquímica para ayudarle a que, bueno, pues la situación en la que está de problema renal o nefrológico, pues no le afecte tanto al cuero cabelludo. Pero claro, está en una situación en la que, pues como ha dicho también, tiene problemas en los dientes. Me he tenido que poner toda la dentadura. Claro, tiene una afectación por su situación general importante a nivel general. Pero ya le digo, no descarte el que su endocrino o el nefrólogo le diga a usted, contrólame, no solamente hacer una analítica, sino intenta controlármelo, intenta que estemos en los límites más normales o acercándonos a la normalidad para que usted tenga las menos repercusiones a nivel general, como por ejemplo es el cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Sí, ya de sabe, nefrólogo o endocrino, ¿vale? Endocrino, la próxima vez que vaya se lo voy a comentar. Perfecto, Exactamente. pues dígaselo. Siga los consejos de la doctora Barba. Gracias, Marina. Gracias. Un Adiós, abrazo Marina. enorme. Hasta luego. Doctora Barba, muchísimas gracias por A ti, estar con Julia. nosotros. Un placer. Hasta otro Te dejo día. que sé que tienes la consulta a tope, sin parar hoy. Gracias, doctora. Gracias a ti.